I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Y bueno, continuamos haciendo la colección Animalitos Divertidos. Y miren, este es el 9º personaje. Tenemos aquí a la vaquita Lola. Miren, así nos ha quedado con algunos detalles. Si tú es la primera vez que miras mi canal, pues te recomiendo visitar los demás videos para que puedas mirar los 8 personajes que están antes de la vaquita. Y recordarte que el cuerpo es el cuerpo base para todas las figuras, es el mismo patrón. Y también el corazoncito que tiene aquí. Y bueno, vamos a replicar esta figura. Pues el único cambio que yo le voy a hacer de color a la otra vaquita es que en vez de todas las manchitas negras las voy a hacer café oscuro. Entonces todo lo que tiene negro le voy a hacer café, ¿no? Y bueno, necesitaríamos pues estambre de color blanco, de color piel. Este color de aquí, un café claro. Necesitamos color nuez. Color negro si vas a hacer de las manchitas negras o café si vas a hacer café las manchitas. Necesitamos también hilo de bordar color negro, mira, color café también. Y lo básico, ¿no? Rubor, necesitamos relleno, aguja lanera, pues la base cuando armes tu cuerpito. Necesitamos silicona caliente también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar realizando las diferentes piezas de nuestra vaquita. Bueno, vamos a utilizar un crochet de 2,5 para todo el proyecto, ¿no? Y ahorita vamos a hacer el hociquito, vamos a utilizar este estambre de color piel. Y bueno, vamos a iniciar realizando 5 cadenitas. Así de esta manera. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer en la segunda cadena contando desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Y vamos a colocar nuestro marcador en el primer punto que hicimos de nuestro aumento, ¿no? Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita, 1 y 2. Y en la última cadenita vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Aquí ya se me enredó. Un aumentito de puntos bajos. ¿Ya? Del otro lado vamos a hacer 2 puntos bajos. Ponemos la hebrita para adelante para aprovechar y perderla en el tejido. Un punto. 2 puntos. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Estamos haciendo puntos bajos y estamos perdiendo esta hebrita, ¿no? Listo. Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a quitar el marcador y vamos a realizar aquí en este puntito de aquí un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer nuestro primer punto y el segundo. Ya hicimos nuestro primer aumento y colocamos nuestro marcador, nuestro separador de vueltas. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer nuestro segundo aumento. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos a realizar 3 aumentos de puntos bajos. Aquí voy a hacer el primer aumento. El segundo aumento. Y el tercer aumento. Ahorita vamos a cortar esta colita que estábamos perdiendo. Entonces ya la vamos a cortar para desaparecerla, ¿ya? Así de esta manera. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos. Sería aquí 1 y 2. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos.
Listo, ya hice un aumento. Ahora vamos con nuestra tercera vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador. Vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora vamos a repetir el patrón de un punto bajo y un aumento. Lo vamos a hacer 3 veces. Ahorita ya hice una vez, hice un punto bajo y un aumento. Ahora voy la segunda vez. Un punto bajo y un aumento. Ahora la tercera, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer 2 puntos, 1 y 2. Y finalmente voy a hacer un punto bajo y un aumento. Así de esta manera, miren, así nos está quedando. Ahora vamos a nuestra cuarta vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Y voy a poner aquí el marcador. Ahora voy a hacer un aumento. Miren, hice un punto bajo y un aumento. Ahora voy a repetir de nuevo un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Ahora voy a repetir. Ya se me cayó mi estambre. Voy a repetir un punto bajo y un aumento. Voy a repetir 3 veces. Ahorita ya hice la primera. Vamos a la segunda y la tercera. Repetí un punto bajo y un aumento 3 veces, ¿no? Ahora voy a hacer 5 puntos. 1 y 5. Y finalmente voy a repetir un punto bajo y un aumento. Aquí, un punto bajo y un aumento. Listo. Ahora vamos con nuestra quinta y última vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador. Perdón. Y hacemos un aumento. Ahora voy a repetir de nuevo esto. Un punto bajo. Y en el otro punto un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. 1 y 8. Esta no es la última vuelta, falta una vuelta más, perdón. Ya hice 8 puntos, ¿no? Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice la primera. Vamos la segunda. Vamos la tercera. Y vamos a tejer 8 puntos. 1 y 8. Y finalmente voy a hacer un punto bajo y un aumento. Así de esta forma. Ahora la última fila que voy a hacer es un punto bajo en cada punto. Voy a hacer una vuelta nada más de altura. Y me voy a ir así por toda la vuelta. 2, 3. Me deben salir 34 puntos, ¿no? Ya voy 3. Vamos 4. 5 y así me voy toda la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer un punto bajo todo alrededor. Y así nos quedó el hociquito. Pues aquí sí vamos a dejar hebra larga porque esta pieza la vamos a coser. Siquiera como unos 30 centímetros más o menos, ¿no? Para coser nuestra pieza. Entonces aquí ya simplemente zafamos y dejamos a un lado esta pieza. Vamos a hacer estas patitas de aquí, las patitas estas de aquí. Vamos a utilizar este tono, ¿no? Es como un cafecito claro grisáceo, ¿no? Vamos a hacer esta patita. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1,
y 6. 6 puntitos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora no vamos a tejer aquí como sería en el primer punto, no, sino vamos como a que girar el tejido y vamos a empezar en el punto que terminamos. Y vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento de puntos bajos en cada puntito. Aquí yo ya hice el primer aumento. Y 6. Y aquí me quedan ya 12 puntos, ¿no? Ahora voy a tejer esos 12 puntos. Voy a girar el tejido y hago 12 puntos. 1. Y aquí tenemos el último puntito que sería 12. Y eso sería todo. Si ustedes van a coser de ginebra larga, yo voy a pegar, entonces no es necesario si es que van a pegar. Aprieten muy bien el anillo mágico. Si ustedes, como les dije, van a pegar, estas hebritas piérdalas por la parte de atrás. Ya tengo las dos patitas, tienen que ser 2. Ahora vamos a hacer las patitas delanteras, las más pequeñas, de igual forma con el mismo color de estambre. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y nos vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a hacer un punto bajo en la cadena, ¿no? Y luego vamos a continuar tejiendo, pero no como que nos vamos al primer punto que hicimos del anillo mágico, sino que como que giramos y hacemos el primer punto, miren, así en el anillo. Vamos a hacer 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a hacer un punto bajo en la cadena, en la cadenita, un punto bajo, y en el último punto de aquí del anillo vamos a realizar un punto deslizado, ¿no? Sacamos así y sacamos, miren, el punto deslizado. Si ustedes van a coser de ginebra larga, si van a pegar, pues no es necesario. Aquí yo voy a cortar la hebra porque yo voy a pegar, ¿no? Entonces no se olviden de cerrar muy bien nuestro anillo mágico, de cerrarlo muy bien. Entonces, como yo voy a pegar, esta de aquí le voy a pasar la colita de una vez para acá atrás, ¿no? Voy a pasarle esta colita para acá atrás, ya, así. Entonces miren, como yo voy a utilizar silicona para pegar, entonces la pieza les queda como así, ¿no? Entonces lo que van a hacer es con un poquito aquí de silicona o con el mismo estambre le dan una puntadita para que esta patita se cierre así. Yo le pongo un poquito aquí de silicona y le pego así para que me quede así cerradita como esta, miren. Aquí está puesto silicona. Entonces vamos a hacer esto y de estas vamos a hacer 2 piezas. Ahora vamos a utilizar estambre de color blanco y vamos a hacer el bracito, ¿no? El patito de la patita de la parte de arriba delantera. Y para ello vamos a utilizar, igual como les digo, blanco y vamos a hacer 9 cadenitas. 1, 2, 9. Vamos a hacer un aumento en el primer punto y vamos a tejer 6 puntos, o sea, un punto en cada cadenita. 1,
y 6. En el último punto vamos a hacer un aumento y nos vamos a ir tejiendo al lado contrario y vamos a hacer 6 puntos. Aprovechamos para perder esa hebra, ¿no? Vamos 2 y 6. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y listo. Si ustedes van a coser de hebra larga, si van a pegar no es necesario. Entonces primerito vamos a cortar esta hebrita que estábamos perdiendo. ¿Ya? Si ustedes van a coser, pues obviamente le dejan ahí la hebra. Si ustedes van a pegar, pues le pasamos la hebra por la parte de acá atrás y la vamos a perder. Estos bracitos vamos a hacer dos exactamente iguales. Vamos a hacer las orejitas. Miren, yo aquí le hice una oreja negra y una oreja blanca. Si ustedes pueden hacer las dos negras o las dos blancas como ustedes deseen. Y como yo en esta réplica estoy haciendo todo lo que es negro, le estoy haciendo café, entonces voy a hacer una oreja café y una oreja blanca. Bueno, la oreja café ya la tengo, miren, lista. Ahora voy a hacer la blanca, que es exactamente el mismo patrón, ¿no? Entonces vamos a utilizar estambre de color blanco. Ahora sí vamos a iniciar y vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer 1 y 4. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico, así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, nos vamos a ir por acá. Voy a acomodar esto. Vamos al primer punto que hicimos y aquí en este primer puntito vamos a hacer un aumentito, ¿no? Como son piezas medio chiquitas hay que hacerle con mucha paciencia. Ya hice aquí mi primer aumento. Miren así. Si desean le pueden poner el marcador. Yo cuando son piezas chiquitas no le pongo, pero si desean ponerle, pónganle para que puedan guiarse mejor. Aquí tenemos, recuerden, 4 puntos. Entonces vamos a hacer un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo. Ahora me toca hacer un punto bajo. En el siguiente voy a hacer un aumento. Así, miren, de esta manera. Y en el último puntito voy a hacer un punto bajo. Listo, miren, ahora sí yo tengo aquí en total 6 puntos porque hice 2 aumentos. Ya en estos 6 puntos, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un aumento, un punto bajo. En el siguiente punto, entonces como tengo 6 puntos voy a repetir un aumento y un punto bajo en toda la vuelta, o sea 3 veces tendría que repetir. Ahora voy a de nuevo hacer un aumento, un punto bajo y un aumento y un punto bajo. Así, miren, ¿no? Y ahora yo aquí voy a enderezar mi tejido, voy a apretar bien ese anillo mágico. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Entonces voy a hacer mi primer punto bajo, el segundo punto bajo y un aumento. Entonces este patrón de 2 puntos bajos y un aumento voy a repetirlo en toda la vuelta, o sea tengo que repetir 3 veces. Un punto bajo, ya hice 2 puntos bajos, un aumento, hago 2 puntos bajos, un aumento y luego 2 puntos bajos, un aumento. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y ahí tenemos 12 puntos. Ahora lo que vamos a hacer, la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución en toda la vuelta. Miren, aquí ya terminé de repetir 2 puntos bajos y una disminución en toda la vuelta. Ahora voy a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Miren, así me quedó. Entonces, si ustedes van a coser de hebra larga, yo voy a pegar, entonces no es necesario. Entonces voy a zafar así.
Yo la voy a mandar. Si ustedes van a pegar con silicona, pues le mandan aquí para atrás la hebrita. Así, se me quedó una hebrita ahí. Ya. Y esto yo le voy a meter acá dentro del tejido, la verdad. Entonces vamos a meter esto acá dentro del tejido. Así, de esta manera. Y ahí se pierde. Ya miren. Entonces esto yo como le voy a pegar, pues no dejo hebra. Entonces ahora vamos a hacer este detallito de aquí, miren. Unas puntaditas aquí en rosado. Entonces voy a ensartar mi estambre rosado. Entonces del anillo mágico voy a bajar una filita. Entonces me ingreso por el centro de la orejita y le voy a pinchar aquí. En una fila más abajito del anillo mágico. Así de esta manera. Miren. ¿No? Entonces, metámosle bien para allácito. Ya. Entonces vamos a bajar de manera vertical aquí en la última fila. Y me vuelvo a ingresar acá arriba. Y básicamente lo que voy a hacer es dar puntaditas. Miren, primero hago una en el centro. Y luego voy haciendo unas puntaditas a un lado. No, primero le voy a cubrir esta parte de acá. Son como más o menos creo que unas 4 puntaditas. Y ahí se do una de un lado porque la otra es del centro, ¿no? Una. Miren aquí 2. Y así voy. Listo, miren, así ya nos quedó la orejita. Le pasé como unas 8 veces, ¿no? Y aquí queda la otra orejita también. Entonces tenemos que hacer, si ustedes hacen una blanca o una negra o una blanca café o 2 blancas o 2 negras, como ustedes deseen, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado estas orejitas y ahora vamos a hacer esta pieza muy chiquitita que es el cuernito, ¿no? Y para ello vamos a utilizar estambre de color nuez y vamos a hacer... esta pieza es muy rapidita de hacer, solo que es un poquito incómoda porque es un anillo mágico muy pequeño, pero sí se puede hacer. Vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 4. Entonces vamos a cerrar este anillo mágico. No le apretamos mucho todavía. Y vamos a tejer estos 4 puntitos, ¿no? Vamos a coger el primer puntito. Así, y vamos a hacer el primer punto. Vamos al segundo. Vamos al tercero. Y el cuarto punto. Entonces aquí vamos a girar el tejido porque siempre, aquí si apretamos un poquito el anillo mágico, el tejido siempre tiende a ponerse al revés. Cuando son piecitas chiquitas, miren, yo hago así, ¿no? Le cojo mi pinza, le pongo aquí y aquí miren así le viro el tejido. Miren, se me va virando y ya se me viró. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta colita? Voy a meterme el crochet aquí en el centro del anillo mágico y voy a pasar la colita del anillo mágico por abajo para que no me estorbe cuando esté tejiendo. Miren así, de esta manera. Y ahí sí jalo, aprieto, ¿no? Aprieto bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a tejer de nuevo los 4 puntos, ¿no? Entonces vamos a mirar muy bien. Aquí, como yo les digo, no le pongo marcador porque más el marcador me estorba, porque es más grande que la pieza. Aquí hago 1, miren, vamos haciendo despacito. 2, vamos al siguiente, ya nos falta poco. 3, 3, uy, ya se me zafó. Ya, ahí cogimos 3 y el último puntito vamos 4, ¿no? Listo. Entonces aquí vamos a, si ustedes van a coser, dejen hebra larga, pero ahorita también, si es que ustedes van a pegar igual, dejen un poquito porque vamos a hacer un cierre, como hacemos el cierre
de los tejidos. Entonces vamos a dejar, si ustedes van a pegar, dejen 10 centímetros. Si van a coser, ya dejan un poquito más. Entonces aquí voy a hacer esta parte. Ven, aquí yo ya inserté mi aguja. Entonces, como yo les decía, vamos a cerrar todos estos puntitos de aquí, los 4 puntos. Entonces voy cogiendo 1, vamos, 2, vamos 2, vamos a coger 3 y 4. Y aquí vamos a jalar así, miren, para que se nos cierre, ¿no? Entonces de aquí voy a coger así y voy a hacer un puntito, así como una puntadita, nada más para asegurar. Y ahora voy a coger otro de aquí y ahora sí le voy a pasar el estambre alrededor de la aguja para que se me haga un nudito. Miren, y aquí ya se me hizo un nudito. Entonces voy a meter aquí la aguja y voy a salir por abajo. Toda la parte de acá abajo, sin jalar muy duro porque luego se nos deforma aquí la puntita de nuestro cuernito. Y listo, como yo les digo, voy a pegar, entonces yo voy a cortar ya estas hebras. Si ustedes van a coser, pues dejen en la hebrita larga. Entonces aquí miren, ya tenemos el cuernito, un cuernito, y por acá tenía el otro cuernito. Entonces ya tengo 2 cuernitos, ¿no? Los voy a dejar a un lado. Ahora lo que vamos a hacer es esta colita de aquí. Y para ello voy a utilizar estambre de color café porque estoy haciendo café. Si ustedes están haciendo negro, inician con negro. Y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1 y 5. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico así, de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a girar el tejido, ¿no? Giramos el tejido y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3. Vamos a subir 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Vamos a hacer un punto deslizado en la cadena y vamos a hacer un punto deslizado en el mismo punto, en el punto que hicimos, en la tercera disminución que hicimos 1, 2, 3 disminuciones, en ese mismo punto de la tercera vamos a hacer un puntito deslizado, así. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, o sea, en el otro punto, 1 y 2 puntos deslizados, así, de esta manera, miren. Así nos queda esta partecita aquí como punto picot. Y ahora, mire, vamos a hacer, apretamos el anillo mágico también, ¿no? Vamos a hacer un punto deslizado, pero nos vamos a introducir aquí en el centro del anillo mágico. Miren, vamos a hacer un punto deslizado. Pero en vez de coger la hebra café, vamos a cortar esta hebra café porque vamos a hacer un cambio de color. Y voy a ingresar estambre de color blanco, ¿no? Entonces voy a coger el estambre blanco, así, de esta manera, y voy a terminar haciendo el punto deslizado con el estambre de color blanco, así, miren. Voy a coger bonito porque se me confundió con el otro. Ya. Entonces ingresaba en el anillo mágico y voy a terminar haciendo el punto deslizado con el estambre de color blanco, así, miren, de esta manera, y me ingreso acá. Entonces voy a amarrar estas 2 colitas para que no se me vaya a zafar, ¿no? Aprieto bien, hago 1 y 2 nuditos, como siempre lo hacemos cuando hacemos un cambio de color. Ahora, en este mismo punto, en la mitad del anillo mágico, en el huequito, voy a hacer un punto bajo. Miren, así, ¿no? Entonces, en el mismo agujero hice un punto deslizado y ahora con el blanco un punto bajo. Ahora voy a levantar 8 cadenas. 1 y 8 cadenas.
Y voy a hacer puntos deslizados, o sea, un punto deslizado en cada cadena. En total me tienen que salir 7. Voy 2. Y 7 puntos deslizados. Y ahora me voy a ir otra vez al anillo mágico, al centro. Y voy a hacer un punto bajo. Y con esto voy a terminar. Miren. Si ustedes van a coser de hebra larga, yo voy a pegar, entonces no es necesario. Entonces zafo la hebrita, la voy a pasar por acá atrás, por donde me ingresé el puntito bajo, y la paso por atrás. Miren, estas hebritas obviamente las voy a perder por la parte de atrás, pero así nos quedó, miren la colita, así nos debe quedar, ¿no? Obviamente si ustedes van a coser, dejen la hebrita larga. Aquí tenemos el corazoncito que ya está realizado y como yo les he comentado siempre en cada video, es el mismo patrón en todas las figuras, pues aquí te voy a dejar de igual forma el patrón y si tú quieres ver el paso a paso, pues revisa la descripción de este video que te voy a dejar el link para que tú lo realices paso a paso, ¿no? Y de igual forma el cuerpito, el cuerpo base es el mismo en todas las figuras, de igual forma aquí te dejo el patrón y también te voy a dejar en la descripción de este video donde está el paso a paso de esta figura que lo encuentras en el primer video del pollito. Y bueno, este ha sido el primer video de este tutorial. Cada figura se compone de 2 videos, ¿no? En el próximo video estaremos haciendo ya por último las manchitas de nuestra vaquita y vamos a unir todas las piezas. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Probably never, ever, 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 ever